Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en la modalidad SOAYET Psicología. Módulo 614. Metodología 2. El método científico y la evaluación psicológica. Tutor Maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Integrantes del equipo: Alma Reina Cervantes Zahuantitla, Antonio Flores González, Cecilia Machuca Jiménez, Norma Fierro Martínez, Laura Jiménez Méndez, pertenecientes al grupo 9613. Fecha de entrega de la presente actividad: 23 de mayo del 2020. El tema que presentamos es el sexismo y las ciencias experimentales. Educación sexista. Como es sabido, desde el seno familiar comienzan a generarse estereotipos entre hombres y mujeres. Los juegos de mujeres se ven marcados en tareas del hogar y en papeles como de ser madre, mientras que los juegos de hombres se refieren a carros, fútbol, luchas, etc. Y dentro de esos estereotipos ya comienzan a ser marcados los roles de las mujeres y los hombres. El sexismo entonces se refiere a la conducta discriminatoria hacia el sexo opuesto, tomando como referencia los roles promovidos por los estereotipos marcados en una sociedad. En especial es dedicado a mantener en un sentido de inferioridad al sexo femenino. El sexismo es tan opaco que se confunde con lo natural. Esto lo menciona Victoria Sau. El lenguaje es un puente en el que se transmite la forma de pensamiento, sentimiento y actuación dentro de una sociedad. Desde la niñez, la lingüística se va asumiendo de manera confusa. Con el avance intelectual, los significados de las palabras van forjando la forma de concebir el mundo. Moreno 2000. Retomando al mismo autor, cuando una madre le enseña a su hija a comunicarse, al mismo tiempo le enseña la forma de interpretar el mundo. Por este lado, le va dando similitudes y diferencias entre unas cosas y otras. Así la niña también va creciendo con la convicción de que es niña y por tal debe comportarse como niña. La participación de las mujeres dentro del ámbito profesional y laboral ha tenido una historia evidentemente androcéntrica, es decir, colocando al hombre como centro de todas las cosas. Pero es a partir de los años 80 que la teoría feminista se ha ocupado de las ciencias duras, según Álvarez. Sin embargo, los espacios que las mujeres ocupan hasta la actualidad se han visto desvalorizados, teniendo desventajas por ser mujer. Álvarez, este autor, analiza este proceso en 4 etapas. Primera, lucha por la igualdad de las mujeres. Enmarco los primeros trabajos feministas centrados en la ausencia de las mujeres en la ciencia y sus obstáculos. Movimientos sobre grupos científicos y las desventajas contra las mujeres resaltan la crítica hacia el capitalismo, la agresión, el racismo, el patriarcado y la xenofobia. Segunda, se examinan los sesgos androcéntricos en la investigación científica, donde se realizaron evaluaciones de temas científicos ejercidos únicamente por hombres. Tercera, criterios que definen lo científico. Existen creencias que la objetividad, la razón y la mente pertenecen al dominio masculino. Por otro lado, la subjetividad, el sentimiento y la naturaleza son pertenecientes a las mujeres. De esta forma, se pensaba que solo lo relacionado con el raciocinio es parte de los hombres, mientras que las mujeres se dejaban llevar por los sentimientos, lo subjetivo, lo irracional. A consecuencia de esto, se limitó a las mujeres a ejercer actividades científicas, y claramente hasta nuestros días existen ciertas frases machistas que refieren a las mujeres que mejor deben quedarse en casa. Cuarta, búsqueda de una epistemología femenina. El comienzo de un análisis dicotómico de la participación de las mujeres en una sociedad influida por el patriarcado. En la actualidad, la participación de las mujeres en las diversas ciencias ha demostrado la capacidad intelectual y de análisis racional que el sexo opuesto en muchas ocasiones se ha negado a reconocer.
La supuesta correlación entre capacidades y resultados. Existe una recurrente afirmación de la literatura especializada acerca de la inferioridad de las capacidades visoespaciales de las chicas respecto a los varones y reconoce la mayor habilidad verbal en las chicas. La duda es, ¿qué tiene que ver esto con la capacidad de razonamiento en las ciencias experimentales? Podemos mencionar que no existen estudios que muestren una correlación rigurosa entre las capacidades visoespaciales y el aprendizaje de la ciencia experimental. Un excelente cuestionamiento que debemos hacernos es, ¿será que la correlación entre capacidades y los resultados se da solo para las mujeres? Si es así, ¿por qué? ¿No tendrá mucho que ver con la autopercepción y la autoestima? Como podemos ver, se sigue perpetuando una imagen de las mujeres como diferentes e incapacitadas, que han de ejercer un gran esfuerzo sobre pruebas fáciles para compensar su falta de talento personal. Esto genera enormes consecuencias, ya que la atribución causal se relaciona con las expectativas respecto de acciones futuras, así como en las ejecuciones con repercusión en el desarrollo afectivo global. Al hablar de coeducación, debemos tener presente que el sexismo, lo mismo que el racismo, se definen en términos de un problema de actitudes y prejuicios sociales, pero también individuales. Como podemos ver, resulta más fácil romper un átomo que un prejuicio. Como es obvio, tales prejuicios y actitudes se dan enraizadas en el sistema político, económico, legal y social. Estrategias para el cambio. Es necesario un cambio en las relaciones sociales, pero esta constatación no puede ser exculpatoria de las responsabilidades de la escuela en la perpetuación y legitimación de las desigualdades. La escuela puede y debe contribuir a este cambio y a las clases de ciencias también. Hay que tomar en cuenta que es un espacio privilegiado para ello, contrariamente a la creencia generalizada. Por último, es necesaria una formación y un entrenamiento del profesorado para aprender a utilizar el género como categoría de análisis para huir del pensamiento dualista y dicotómico que nos ha proporcionado la pseudoformación científica. Sistemas clasificatorios de las variables psicofisiológicas. Variables psicofisiológicas. Las más utilizadas son las compuestas por señales bioeléctricas directas, señales bioeléctricas transducidas y las señales biológicas físicas. La tabla 1 muestra un sistema clasificatorio de las variables psicofisiológicas de acuerdo con Gómez et al. 2018. Primero están las señales bioeléctricas directas, en donde se encuentra el electrocardiograma, el electroencefalograma, el electromiograma, etc. Tenemos también las señales bioeléctricas traducidas, en donde se encuentra resistencia dérmica, conductancia dérmica, impedancia dérmica, admitancia dérmica, etc. También están las señales biológicas físicas, como son temperatura, volumen plasmográfico, movimiento, motilidad gástrica, presión sanguínea, etc. Dentro de los instrumentos de medición tenemos, por ejemplo, el electrocardiograma, el cual evalúa el ritmo y la función cardíaca a través de un registro de la actividad eléctrica del corazón. Sistema clasificatorio de las variables y los sistemas biológicos que las producen se muestran aquí en la tabla 5, de acuerdo con Gómez et al. 2018. Tenemos las variables del sistema somático, en donde se encuentran variables como actividad electromiográfica, actividad electroculográfica, actividad respiratoria. También se encuentran las variables del sistema nervioso autónomo, en donde destaca actividad electrocardiovascular, actividad dérmica y actividad bioeléctrica.
En el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, las emociones muestran correlatos psicofisiológicos que aún no son comprendidos del todo. Hasta el momento, los problemas con la evaluación psicofisiológica en relación con la emoción han sido reportados con técnicas de neuroimagen, específicamente con la técnica de resonancia magnética funcional. Vélez 2006, et al. Gómez 2018. Habitualmente se entiende por emoción una experiencia multidimensional con al menos 3 sistemas de respuesta: cognitivo, subjetivo, conductual expresivo y fisiológico adaptativo. Problemáticas que pueden ser abordadas dentro de la psicofisiología asociada con la psicología de las emociones. La presente tabla 6 muestra investigaciones de evaluación emocional mediante técnicas psicofisiológicas de acuerdo con Gómez et al. 2018. El primer título del estudio es Vélez E. 2006, Psicofisiología de las emociones. Es una tesis doctoral no publicada de la UNAM. Su tipo de diseño es experimental y su sistema clasificatorio son señales bioeléctricas directas de electroencefalograma. Sus conclusiones son: estos resultados coinciden con que las regiones temporales, como las frontales, son las encargadas del procesamiento y de situaciones sociales y morales. También tenemos el título del estudio Rosset H. 2012, Evaluación psicofisiológica de los efectos de la música posterior a la ejecución de una tarea estresante. Es una tesis de licenciatura no publicada de la UNAM. El tipo de diseño que emplea es cuasi experimental y su sistema clasificatorio son señales bioeléctricas directas con electromiograma. Y sus conclusiones muestran que los resultados dan a conocer que los tipos de música tienen la capacidad de modificar la percepción de los participantes en la actividad del sistema nervioso autónomo. También está el estudio de Ortega O. 2017, Análisis de la actividad electroencefálica en reclusos violentos. Esta es una tesis doctoral no publicada de la UNAM. Su tipo de diseño es no experimental, transeccional y comparativo. Su sistema clasificatorio son señales bioeléctricas directas, electroencefalograma. Estos resultados dan a conocer 2 tipos de tendencias en el grupo de psicópatas. Marcaron mayor actividad en las interacciones del tálamo corticales. También está el estudio de Flores B. 2017, Evaluación psicofisiológica del estrés en mujeres con cáncer de mama en riesgo de síndrome metabólico. Es una tesis de licenciatura. El tipo de diseño que emplea es no experimental, transversal, descriptivo, correlacional, y su sistema clasificatorio es señales bioeléctricas directas con electrocardiograma. Electromiograma. Los resultados dan a conocer diferencias significativas entre los grupos en la recuperación después del estresor cognitivo del área frontal. Una de las funciones más importantes de la emoción sea la de preparar al organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así como dirigiendo la conducta, acercando o alejando hacia un objetivo determinado. Registros psicofisiológicos en la evaluación conductual. La importancia de los registros psicofisiológicos en la evaluación conductual tiene su origen al definir a la emoción como disparador de la conducta, este último como consecuencia de la percepción de los cambios fisiológicos producidos por un determinado evento, y por ende hay una conexión conductual. El postulado principal de los modelos psicofisiológicos presupone que cada reacción emocional se podría identificar por un patrón fisiológico diferenciado. Austin, 1996, citado en Gómez-Lamont, M. 2018, o al menos existirían algunos de ellos que caracterizarían a las emociones similares entre sí. El estudio de Ortega O. 2017, Análisis de la actividad electroencefálica en reclusos violentos, tesis doctoral de la UNAM, es un ejemplo que integra la
telemetría en señales bioeléctricas del electroencefalograma en un grupo de reclusos violentos y describe el tipo de registro fisiológico a través de un comparativo de dos grupos y la evaluación conductual e emocional por medio de entrevistas. Las investigaciones sobre psicofisiología y emociones han sido algunas de las cuales han puesto de relieve patrones fisiológicos de respuesta característicos de diferentes emociones. Por ejemplo, en lo que se refiere a la frecuencia cardíaca, las emociones negativas como el estrés producen incrementos mayores en la misma que las negativas, como la alegría, por ejemplo. Procedimientos técnicos del biofeedback. El procedimiento técnico del biofeedback implica cualquier técnica que utilice instrumentación para proveer información inmediata, precisa y directa de funciones glandular y visceral. Por eso se le relaciona con la psicología del aprendizaje, pues es el aprendizaje y el control de algunas funciones fisiológicas que facilita la percepción y el control voluntario de estas. El objetivo de los procedimientos del biofeedback consiste en que la persona consiga el control voluntario de una respuesta fisiológica ante una situación específica. Cabe mencionar que se le considera como un auxiliar en la psicoterapia. 3 aspectos asociados al uso del biofeedback como responsables del cambio producido por su utilización. Primero, el control de la variable fisiológica mediante condicionamiento. Es el elemento o factor específico del entrenamiento del biofeedback. Segundo, los posibles cambios generados por el control adquirido sobre esa respuesta fisiológica. Esto quiere decir que el control de la variable fisiológica puede producir a su vez efectos sobre otras conductas fisiológicas cognitivas o motoras. Tercero, los efectos producidos por el entrenamiento en biofeedback. La experiencia del entrenamiento en biofeedback implica una medición de los procesos cognitivos tales como el pensamiento, las expectativas y la imaginaria, la planeación, la anticipación y las estrategias de solución a los problemas. El área de aplicación de la psicofisiología implica el condicionamiento de las respuestas fisiológicas para ejercer control sobre ellas y de esta forma tener nuevas estrategias de afrontamiento. Otra área importante, según Torres 2016, citado en Gómez-Lamont M 2018, es que este procedimiento ha contribuido al desarrollo de la psicofisiología aplicada a síntomas somáticos y alteraciones del sistema nervioso e inmunológico. Aplicaciones clínicas. Después de haber explorado diferentes elementos de la psicofisiología, nos lleva a sus aplicaciones clínicas. El estudio llevado por Ortega 2017 tuvo por objetivo estudiar la actividad eléctrica cerebral en la población psicópata, en la cual se investigó el efecto de este trastorno de la personalidad sobre las medidas de conectividad cerebral, encontrando diferencias en la corteza interhemisférica entre el grupo normal y la población psicopática. Estos resultados indican una conectividad funcional anormal en los reclusos psicópatas, la cual está medida biológicamente como culturalmente. Esto nos ayuda a la toma de decisiones en el espacio de la psicología clínica, entre ellas la interconsulta a la psiquiatría y al área jurídica en casos de psicopatía.